Mire, quisiera que me aclarara, porque estamos hablando ahorita de la resurrección, pero quisiera preguntarle en contra de la cremación, ¿ok? Ahora muchos creman a sus familiares, muchos los llevan a su sitio, en fin, otros no, otros los dejan en su casa. Conozco personas que tienen 7, 8 años, porque es mi papá, porque es mi esposo, porque qué sé yo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué consecuencia trae tener unas cenizas de una persona en su casa? Muchas hasta la dividen, una para mí y otra para mí. ¿Ok? Queridos hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización, compartiendo con todos ustedes las enseñanzas del Padre Luis Toro en esta evangelización por Aruba, por Curazao, por Panamá, y queremos compartir esta serie de preguntas y respuestas. Muchas dudas que tenemos los católicos, muchas preguntas que a veces vivimos y no sabemos una respuesta clara, una respuesta bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de tal cosa? ¿Por qué los protestantes no quieren bautizar a los niños? ¿Será malo tener las cenizas de nuestro familiar muerto en la casa? ¿Dónde vamos a resucitar? ¿Será que vamos para el cielo o vamos a resucitar aquí en la tierra como dicen los testigos de Jehová? Muchas preguntas que siempre atacan a los católicos y hoy queremos aclararla con todos ustedes. Vamos a escuchar. Suscríbete y comparte, porque compartir es evangelizar. La cremación es una cosa distinta a tener las cenizas en la casa. La cremación no es problema, el problema es llevarse las cenizas a la casa. Ese es el problema, porque si usted crema a la persona y hay un sitio, un lugar especial para colocar los restos, las cenizas, no hay ningún problema. Porque la sentencia de Dios para el hombre, recuerde que eres polvo y al polvo volverás. Listo. Si lo crema, volvió al polvo, no hay ningún problema. El problema es el no darle cristiana sepultura en un lugar especial sagrado. Ese sí es el problema. Y muchas personas que agarran porque son modernas, porque están actualizadas, porque hacen lo que les da la gana, creman a su familiar, agarran la ceniza y se la reparte y dicen, nosotros somos la última pexicola del desierto. Nosotros sí somos actualizados. No, usted es una falta de respeto. Usted es un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Cuando esa persona estaba viva, ¿cómo la aportó? ¿Qué cariño le brindó? A lo mejor ni lo recibía en la casa. Ahora sí lo quiere tener en la casa, vagabundo, sinvergüenza. Hipócrita. Oye, dele cristiana sepultura. Y ojo, donde se cometen esos errores, ahí pasan muchas cosas. Y puede pasar muchas cosas porque esa persona no puede descansar en paz. Y eso se está haciendo en muchos lugares. Error garrafal. Y después se lamentan y se quejan, ¿qué estará pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Es que está faltando el mandato de Dios. Si el mismo Jesucristo, está escrito, ¿no? Cuando murió, lo llevaron para la casa y lo guardaron allá en la casa. No, el mismo Jesucristo lo llevaron y lo enterraron. Porque la Biblia eso es lo que presenta. O muéstreme usted dónde dice la Biblia que hay que llevar la ceniza para la casa. Eso no está permitido. Hay siempre un lugar, usted comienza desde el Génesis hasta el Apocalipsis y usted verá que la Biblia presenta que las personas que han muerto se entierran en un lugar sagrado. Es un error que el cristiano no debe cometer. Eso lo hacen los paganos.
Ah, pero agarro las cenizas y las tiro al mar. Tampoco. Debe haber un lugar sagrado. Por eso la iglesia dice, bueno, si ustedes, la cremación, por lo que sea, se ve que está bien, bueno, hay un lugar donde se llevan las cenizas y se ponen allí las cenizas, se le da el debido respeto y se hace oración allí para las personas que mueren. Entonces no hay ningún problema. ¿Dónde vamos a resucitar nosotros los católicos? ¿Nosotros? Los católicos. Eso quiero saber. ¿Por qué? Porque los hermanos separados siempre dicen que Jesucristo va a venir a la tierra, que nosotros vamos a compartir con el león, con el tigre, con los animales salvajes aquí. Y yo siempre me hago esa pregunta. Según lo que dicen las Sagradas Escrituras, no será aquí, será en el cielo. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Será en el cielo. Ahora, ¿cuál es la confusión de los protestantes? La ignorancia de las Escrituras. No sabe que en las Escrituras hay parábolas, hay ejemplos que no se deben tomar a lo literal, sino que tienen que mirar la enseñanza que está detrás. Por ejemplo, con Abraham, ¿recuerdan cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y te voy a dar la tierra prometida? Esa tierra prometida es que Dios nos ofrece a nosotros, no solamente aquí, sino hay otra tierra, otra vida donde nosotros vamos a vivir. ¿Qué sería? No aquí en la tierra, sino allá en el cielo. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, entonces dice, la Nueva Jerusalén significa una ciudad aquí en la tierra. No. Y por eso la Biblia dice la Jerusalén celestial, que significa allá en el cielo. Entonces, cuando la Biblia dice habrá cielo nuevo y tierra nueva, entonces el testigo de Jehová sobre todo dice, ve, cielo nuevo, tierra nueva significa que va a ser aquí. Y cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, no significa que va a ser aquí, sino significa que habrá otro estilo de vida distinto al de aquí. Pero como es algo simbólico, el protestante que quiere interpretar la Biblia como a él le viene en gana, como si fuera un libro de cuentos, se confunde. Pero no. Le voy a mostrar lo que dice la Biblia como es. Y es verdad que vamos a resucitar, vamos a tener una vida con Dios. ¿Pero dónde? ¿Aquí o allá? Escuchemos Juan 14:1. No estén angustiados. No estén angustiados. Confíen en Dios. Confíen también en mí. ¿En quién tenemos que confiar? ¿En los testigos de Jehová? ¿En los pentecostales? ¿En los evangélicos? ¿En los ateos? No. Confíen en Dios. No estén preocupados, no le pare a los demás. Y confíen también en mí, dice el Señor. ¿Qué tenemos que confiar? ¿Qué tenemos que creer? Atención. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Y por eso es que ellos se confunden, porque dicen que una casa tiene que ser aquí. No, es una muestra de que vamos a vivir con. En la casa de mi Padre hay sitio para todos. hay sitio para todos. La Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Si no fuera así, se lo habría dicho. Si eso no fuera así, él mismo hubiese dicho, pues yo no lo voy a llevar al cielo, sino va a ser todo aquí en la tierra. Voy a prepararles un sitio. Voy, aquí comienza. Voy a prepararles un sitio. Volveré y los llevaré conmigo
¿volveré y me quedaré con ustedes ahí en la tierra? No, voy a prepararles un lugar. Cuando les haya preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Ya entonces se dan cuenta que no es aquí en la tierra. Sigue. Para que donde yo estoy, estén también ustedes. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde tiene su morada el Señor? En el cielo. Y donde Él está, estaremos también nosotros. Pero la ignorancia es atrevida. Usted puede buscar Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ahora escuchen la segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Usted busca Hebreos 12, 22. Escuche. Porque sabemos Nadie nos puede engañar porque nosotros los católicos sabemos que si nuestra morada terrestre nuestra morada aquí en la tierra, este tabernáculo se deshiciere, se deshiciere, nos llega la pelona, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿no está claro? Sabemos que cuando aquí en la tierra esto se acabe, sabemos, Dios nos tiene una mansión no hecha de manos humanas, no algo material, preparada para nosotros allá en Él. Entonces, ¿qué es lo que no entienden? Por eso les digo, ¿quiénes son los protestantes? Católicos ignorantes que se metieron a protestantes, pero no dejaron de ser ignorantes. Siguen siendo ignorantes. Ustedes, en cambio, Atención, se han acercado a la montaña de Sión. se han acercado, estamos cerquita, nos falta que nos llegue la pelona. A la montaña de Sión, A la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo. ¿Dónde será eso? la Jerusalén celestial, La nueva Jerusalén, pero aquí dice la Jerusalén del cielo. a millares de ángeles, ¿Dónde están los ángeles? a la asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, Los que ya han ido al cielo. ¿Qué más? a Dios, Allá está Dios, juez universal, el juez universal, el juicio final. y a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Los espíritus de los justos que ya han sido perfectos. En la Jerusalén celestial, en el reino de los cielos. Entonces, no hay ningún problema. Que el protestante, eso lo dicen son los testigos de Jehová, que el testigo de Jehová diga que tiene que ser aquí y que son 144,000 solamente ellos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Por eso hay que leer la He Biblia. seguido mucho sus enseñanzas por el YouTube y una de ellas es de los evangélicos que vienen de Martín Lutero, ¿correcto? Mi pregunta es, si la Biblia que ellos siguen de Martín Lutero, porque quitaron también 2 libros, si estoy mal, me corrige por favor. Si alguien se casa en una iglesia evangélica que no es dirigida por Cristo hacia Pablo, como la de nosotros los católicos, ¿es ese matrimonio
bendecidos por Jesús, o es solo una fachada de matrimonio? Te hago otra pregunta. Usted hace una novela. Usted es un artista y hace una novela. Y dentro de la novela, usted se casa con él. Y los casa, ¿cómo que llama? Jacobo. ¿Ese matrimonio es verdadero o es falso? ¿Por qué? Si se casaron y Jacobo dijo, los declaro marido y mujer y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Porque Jacobo no es un ministro ordenado, no es un ministro de Dios que va a hacerlo en representación de Dios. Está haciendo una obra de teatro, con todas las de la ley, pero está haciendo una obra de teatro. El problema es que los protestantes no les importa lo real de lo ficticio o de la obra de teatro. La Eucaristía hacen una obra de teatro. El matrimonio, una obra de teatro. Todo obra de teatro. A ellos no les importa la verdad. Ellos simplemente es falsificar la verdad, más nada. Aparentar, figurar, pero no es así. Entonces, eso es un gran problema que tenemos con los hermanos separados. Porque es un matrimonio más por lo civil. ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio por lo civil y el matrimonio casado? Porque aquí los casó un hombre que no es un ministro de Dios, ni sabemos quién es un hombre que lo declaró marido y mujer y se casó por lo civil. Pero eso es entre los hombres, un acto social. Mientras que el matrimonio por la iglesia no es un acto social simplemente, sino lleva el matiz, lo que Dios ha unido. Y lo que Dios ha unido, no lo separe. Pero es que Dios no vino y los unió, eso es verdad. Pero Dios le dijo a los apóstoles, quien a ustedes, Lucas 10:16, cualquiera de los dos lo puede buscar, Lucas 10:16, ¿lo recibe? A mí me recibe. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces tiene que ser lo que Dios ha unido, y es un ministro de Dios, ¿lo tiene? El que vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces hay una unidad entre Cristo y los apóstoles. Y si usted lee por allá Juan 20:21, tercera parte, dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces hay una delegación. Y para que sea un matrimonio tiene que ser delegado por el que lo va a presenciar. Delegado por una persona realmente que sea representante de Cristo, para que sea lo que Dios ha unido. Porque si no, lo que unió Petronilo o Pánfilo. ¿Otra pregunta? La otra pregunta es, ¿ahora sí? Sí, ok. Que último tiempo he visto mucha gente se está volviendo evangélica aquí en Aruba y como tal no están bautizando a los niños, y esto a mí me preocupa. Y quisiera preguntar si una vez más podría dar una explicación sobre la importancia del bautismo, sobre todo si un niño, por ejemplo, nace con problemas, a uno bautizado le puede pasar algo sin el bautizo o simplemente durante su crecimiento y no es bautizado. Es ignorancia. Volvemos a lo mismo. El protestante deja de ser católico y funda una iglesia o se mete a protestante por ignorancia, por desconocimiento. Padre, pero usted le está diciendo ignorante, ¿eso es un insulto? No. Todos somos ignorantes en algo. Si usted me dice a mí, mire, padre, hábleme a lo mejor cómo es que un avión se eleva y agarra vuelo, pues yo soy ignorante, no sé nada de eso. Ignorante no es un insulto, ignorante es decirle, usted de eso no conoce
nada. Déjese guiar, déjese orientar por alguien que sí conozca. El protestante es un ignorante porque no conoce las Escrituras, no conoce la doctrina de Cristo y no se deja guiar por los que sí la conocen. Si vamos a ver el plano del bautismo, entonces usted verá que se pierde el protestante. Si en Marco, por ejemplo, capítulo 1, versículo 10, cuando Jesús es bautizado, versículo 9, Jesús es bautizado, el 10, Jesús sale del bautismo y pasa algo. Y ahí viene la enseñanza teológica. ¿Para qué sirve el bautismo? Jesucristo se bautizó para darnos a nosotros una enseñanza teológica. ¿Cuál es la razón teológica? Porque todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo tiene una enseñanza teológica para nosotros. Lupita, ¿qué dice la Biblia? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. Vamos a ver, si fue bautizado por Juan, ¿qué pasa cuando la persona se bautiza? Porque Jesús fue bautizado En el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Aquí la Biblia teológicamente hay una enseñanza detrás de lo que está escrito. Que cuando uno se bautiza se le abren las puertas del cielo. Aquello que Jesús dijo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Si no nace del agua y del espíritu, no entra al reino de los cielos. De Juan capítulo 3, versículo 5. O desde el 3 en adelante, 3 en adelante. Pero usted puede ver cómo la Biblia dice que cuando la persona se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Pero segunda enseñanza. Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu. Entonces, vean la importancia del bautismo que los protestantes, por ignorancia, se pierden. Tercero, Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado. cuando una persona se bautiza, una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado. Solo Satanás no quiere que un niño sea hijo amado de Dios. Solo Satanás no quiere que un niño reciba el Espíritu Santo. Solo Satanás no quiere que a un niño o a una persona se le abran las puertas del cielo. Pero si usted y yo somos cristianos, somos creyentes, pues usted y yo miramos y diga, lo que diga la Biblia, a eso yo me atengo. La Biblia dice que para eso del bautismo, pues yo voy a bautizar al niño. ¿Para qué? Para que se le abran las puertas del cielo, para que reciba el Espíritu Santo, para que sea hijo de Dios. Pero es que el pastor dice que no hay que bautizar a los niños. Diga lo que le dé la gana. Porque el que le cree al pastor es creyón, y el que le cree a Cristo es creyente. Nosotros no somos creyones. Pero la ignorancia es atrevida. Y por eso el trabajo del diablo es engañar a los católicos. Pero si el diablo aparece en Aruba con cacho y cola, buenas noches, soy don Satanás. Vengo a decirle que no bautice a los niños para que no entren al reino de los cielos, para que no sean hijos de Dios, para que no reciban el Espíritu Santo. Usted más rápido va corriendo al cura y le dice, padre, se me apareció el diablo y me dijo que no bautizara al niño porque él quería llevárselo y que no quería que entrara al cielo. Entonces yo vengo para que bautice a mi hijo. Claro, entonces el diablo perdió. Asustó a la gente. Pero si el diablo se presenta
encorbatado, bien vestido, con la Biblia debajo del brazo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Como es padre de toda mentira, como dice Juan capítulo 8, versículo, allá el versículo 44 en adelante, es padre de toda mentira, pues el diablo no va a decir que él es Satanás. Y viene con la Biblia bajo el brazo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. No hay que bautizar a los niños porque ellos no tienen pecado. Y usted dice, ese no es el diablo. Ese no es el diablo. Pero nunca olviden que Mateo capítulo 16, versículo 23, lo pueden leer desde el 21 en adelante. Jesús le dijo a los apóstoles, el Hijo del Hombre tiene que ser traicionado, lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a humillar, pero al tercer día resucitará. Y Pedro le dijo, Señor, eso no puede suceder. ¿Cómo va a ocurrir eso? Eso no puede ser. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás no viene con cacho y cola. Satanás viene en una persona muy decente, en una persona muy religiosa, San Pedro. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y le dio la respuesta. Porque aunque sea muy religioso, que no me escuchen los curas, aunque sea cura, aunque sea obispo, pregúnteme si me importa. Pero si piensa como los hombres y no como Dios, es el mismo diablo. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Hay curas que piensan como los hombres? Sí. Apártate de mí, Satanás. ¿Hay curas que piensan como Dios? Sí. Esos son los ministros de Dios que ayudan al pueblo a ser santos. Y la tentación siempre será esa. Pero igualmente, ¿hay cristianos que piensan como los hombres? Claro. No hay que bautizar a los niños, pero si la Biblia dice que sí hay que bautizar a todos, a todos, a todos. No dice solamente a los adultos, dice a todos. Mateo capítulo, ustedes la Biblia Reina Valera, Mateo capítulo 28, versículo 19, a todos. No solamente a los niños, perdona, no solamente a los adultos, a todos. De la Biblia Reina Valera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Qué es lo que no entiende? A todas las naciones. ¿Y ahí será que en esas naciones no había niños? Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿dónde dice ir y hacer discípulos a todas las naciones? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, menos a los niños. Si ustedes tienen la cita, me la muestran. Por eso yo reto a los protestantes, a cualquier protestante en el mundo, y los he enfrentado así, pácata. No han podido. Porque son inventos de hombres, piensan como los hombres y no como Dios. Apártate de mí, Satanás. Pero es que el pueblo católico no está preparado para darse cuenta cómo el diablo viene en una persona, pensando como los hombres y no como Dios. Y la gente no está capacitada para decirle, apártate de mí, Satanás. Cuando ve a un protestante con la Biblia debajo del brazo, dice, ay, qué lindo, eso sí sabe de Biblia. Eso, yo quisiera ser cristiano, pero como mi mamá me enseñó la Iglesia Católica, pues me tengo que quedarme aquí. Pero qué bonito, es más, mi tía se salió de católica y se metió a cristiana. Ignorante. Cristianos son los que vienen de Cristo hace 2000 años y mantienen su doctrina, y es la Iglesia Católica. Estos no son los cristianos que vienen de Cristo. Estos aparecieron hace 500 años con Martín Lutero.
Esos son luteranos, no cristianos. Pero la ignorancia es atrevida. Se metió a protestante. Y eso es lo que el pueblo no entiende. Entonces el pueblo piensa que todo aquel que traiga la Biblia ya es de Dios. Pero curioso, porque el mismo Jesús, vamos a parar un poquito. Mateo capítulo 4, versículo 6. Ustedes verán cómo es curioso que en el capítulo 4, versículo 4 dice la Biblia que el diablo va a tentar a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo atacó con la Biblia y le dijo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 6. Le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. El diablo, y que sinvergüenza, Satanás merece el infierno, al mismo Cristo lo va a tentar con la Biblia. Si eres hijo de Dios, tírate de ahí arriba porque está escrito. Ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. ¿Y estaba escrito o no estaba escrito? Sí, en el Salmo 91. Entonces el diablo estaba diciendo la verdad. No, porque estaba mal interpretando las Sagradas Escrituras. ¿Y quién nos va a demostrar que estaba mal interpretando las Escrituras? Y que cuando una persona malinterpreta las Escrituras, está haciendo el papel del diablo. Pues el mismo Cristo, ¿cómo le respondió? Jesús le dijo, también está escrito. También está escrito significa que yo no puedo torcer las Escrituras por lo que acabo de leer en un pasaje. Que yo tengo que tener el conocimiento de las Escrituras para saber por qué dice esto aquí. Y lo tengo que complementar en otra parte para no engañarme. Y mirar, es un rompecabezas que yo tengo que ver. También está escrito. Jesús había leído el Salmo 91, donde dice que puede, si, ¿cómo es? Dios mandará a sus ángeles para que no tropiece su pie sobre piedra alguna. Eso estaba escrito. Pero Jesús vio que el diablo lo estaba manipulando y dijo, también está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús une las dos y dice, no quiere decir que yo me voy a lanzar porque yo soy frescolita y digo, pues yo me voy a lanzar para que Dios cumpla su palabra en mí, para que miren que yo soy, yo tengo agarrado a Dios por la chiva. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces las Sagradas Escrituras pueden ser malinterpretadas por mucha gente y ese es trabajo del diablo. Y tenemos que tener cuidado porque la advertencia que nos hace el apóstol, por ejemplo, allá Primera de Corintios capítulo 2 versículo 27. Bueno, el final del 2, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 27 o 17, el final. 17 o 27, ¿cómo es? 27 creo que es, ¿no? 17 llega. 17. Segunda de Corintios. Segunda. 2, 17. Pues no somos como muchos. Pues no somos como muchos, como los evangélicos, Que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué? Que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Usted la tiene como dice la suya? ¿La tiene? Acá. Segunda de Corintios. ¿Sí? ¿Sí la tiene? 17. Para estos olor de muerte quema. No. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Otra vez, no somos como esos Que medran falsificando la palabra de Dios. que andan falsificando la palabra de Dios. ¿Ya la encontró?
Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Dios, como hacen muchos. Pero el católico eso no lo sabe. Y el católico cualquiera que le llegue a la casa con la Biblia, 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 1 en adelante. 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Y nosotros cualquiera que nos llegue con la Biblia, ya lo aceptamos. No, Señor. Hay gente que negocia con la palabra de Dios. Hay gente que anda engañando con la palabra de Dios. Y al mismo Cristo lo quiso engañar el diablo con la palabra de Dios. ¿Usted y yo qué? Mire cómo dice la Biblia Reina Valera, 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Dios nos ha dejado a nosotros un ministerio, un encargo, un trabajo. Y ese es el trabajo del sacerdote, un ministerio. según la misericordia que hemos recibido, No porque nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, sino porque Dios te ha tenido misericordia. ¿Que los curas somos los mejores? No. Entonces, ¿por qué somos curas? Porque Dios ha tenido misericordia de este pecador y lo nombró al frente de la comunidad. no desmayamos. No desmayamos. Lupita. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, No andamos con astucia. Atención, atención. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. No andamos con astucia. ni adulterando la palabra de Dios, ¿Ni qué? ni adulterando la palabra de Dios, ¿Ni qué? ni adulterando la palabra de Dios. Nosotros no podemos adulterar la palabra de Dios. Pero hay gente que la está adulterando. Sí. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestantes. Matarirerirerón. Ese nombre no me gusta. Matarirerirerón. Le pondremos evangélico con H, con K y con Z al final. Matarirerirerón. Porque andan, porque yo no lo llamo evangélico, yo lo llamo evangélico, porque andan Adulterando la palabra de Dios. adulterando la palabra de Dios. Y si ellos cambian la palabra de Dios, yo les cambio el nombre. Evangélico, con H, con K y con Z al final. Pero ojo, es una verdad. ¿Usted la tiene ahí? ¿Cómo dice? Busque usted Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. No, Gálatas 1, 8, busque. Atención. Gálatas 1, 8 dice que debemos tener sumo cuidado con esta gente. Porque viene engañando a la gente. Y hay que tener mucho cuidado. Gálatas 1, 8. Y que ustedes y yo debemos estar atentos. ¿Cómo dice Reina Valera, la Biblia protestante? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tengan cuidado, están pendientes. Si viniéramos nosotros mismos o un ángel del cielo, qué lindo como San Pablo advertía a los católicos, cosa que a veces los curas no hacemos. Y por eso vienen los evangélicos y se los llevan, porque no les advertimos. Pero Pablo sí advertía. Si viniéramos nosotros mismos a predicar, o un ángel del cielo, esto significa que el diablo que viene distorsionando el evangelio, que el diablo que viene tentando, se tentó a Cristo, no va a tentarnos a nosotros, va a parecer que él es muy santico, un ángel del cielo, a predicar el evangelio. Como antes hemos dicho, No, otra vez, aunque fuera un ángel del cielo. aunque fuera un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio Como lo hacen los protestantes. Otro evangelio diferente. diferente. Es que el católico ya tiene que darse cuenta. Si le dicen la Eucaristía es mentira, es un mero símbolo, ya es un evangelio diferente.
No hay que confesarse con un hombre pecador. Ya es un evangelio diferente. La iglesia no salva a nadie. La iglesia soy yo. Ya es un evangelio diferente. No hay que bautizar a los niños. Ya es un evangelio. Pero es que de toquecito. Cualquier persona se da cuenta y dice, me quiere engañar. Pero si nadie les advierte, viene y le dice, María es una prostituta. Y usted decía, la Virgen María, mi madrecita santa. Ahora viene un protestante y le dice, María es una prostituta. Y usted dice, pues sí, si lo dice el evangélico, María es una prostituta, y ya le agarra odio a la Virgen María, ya no quiere nada con la Virgen María. Ah, bárbaro, ¿no? Otro evangelio. Viniera un ángel del cielo o nosotros mismos predicarle otro evangelio distinto. ¿Cómo sabemos que es otro? Distinto. ¿Distinto? Diferente del que os hemos anunciado. Diferente al que nosotros hemos recibido. El Papa es la bestia. La Iglesia Católica es la gran prostituta. ¿No se dan cuenta que es diferente, chicos? Es que no son capaces de pensar, no lo ven. Ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen. ¿Qué les pasa? Ah, pero aquí el que está equivocado es el Padre Toro, que le gusta pelear con los evangélicos. Ustedes no. Ustedes que andan escuchando a cualquier tonto y cambiando el evangelio, ¿eso le parece bien? Aquí dice que cuidado, sea anatema. Sigue. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Cuando es muy importante, la Biblia lo repite. Soldado avisado no muere en guerra. Y si muere, porque lo matan. Ahora se lo repito. ¿Qué repite? Si alguno, No importa que sea testigo de Jehová, evangélico, mormón, pentecostal, alguno de ellos, os predica diferente evangelio distinto evangelio, lo que usted no le han enseñado en la Iglesia Católica, del que habéis recibido, del que le enseñó su papá, su mamá, del que le enseñaron en la catequesis, sea anatema. ¿saben qué significa anatema? Maldito. Maldito. Solamente que para los protestantes la palabra anatema es más fácil para que no le digan malditos. ¿Qué dicen ahí? ¿Anatema también o cómo? Desde el 8. Desde el 8. Pero si yo mismo o incluso un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que yo les anuncié, sea maldito. ¿Sea qué? Maldito. Les repito lo que ya les dije antes. Si alguien les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. ¿Qué es lo que ustedes no entienden? Ojo, no es que no esté escrito, es que ustedes no lo han leído. Y cuando el Padre Toros les dice no deben escuchar a los evangélicos porque se están ganando la maldición, ¡ay, qué extremista! Falta de tolerancia, falta de caridad. Ay, ¿cómo va a creer? Y eso que dice que es un cura muy creyente y que lee la palabra de Dios y que es puro amor. ¿Por qué trata a los evangélicos así? Si ellos son puro amor, ellos son de Dios, son angelitos caídos del cielo. El que no los conozca, que los compre. Yo los conozco ni regalaos. Ahí está en la Biblia, ¿no? Está escrito. Pero ¿cómo sigue? El 10. ¿Cómo sigue? Advertencia. ¿A quién buscó agradar? ¿A quién buscan ustedes agradar? ¿A los hombres o a Dios? A su suegra que es evangélica y tiene que escucharla para que no se moleste. Porque es la familia de su mujer y yo, ay, padre, yo no me voy a meter en problemas con ellos. Yo voy con ellos allá al culto evangélico porque yo no voy a tener problemas con ellos. ¿A quién busca agradar? ¿A Dios o a los hombres? Siga.
Siga, a los hombres. siga. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, Pues si todavía usted anda mirando, ay, es que hay que ser tolerante. Es que para que no se ponga bravo, usted sabe que es la familia mía, es mi tía, y yo tengo que llevarle la cuerda. Si todavía tratas de agradar a los hombres, doña Lupa, prendan la lupa, pongan la lupa, háganle zoom. no sería siervo de Cristo. ¿Ah? No sería siervo de Cristo. Cuando usted dice hay que tener tolerancia, no hay que decirles nada para no tener problemas, usted deja de ser siervo de Cristo. Porque si usted es siervo de Cristo, no puede permitir que esa alma se condene por ignorante, por desconocer la verdad, por salirse de la una y única iglesia que fundó Jesucristo para salvar a la humanidad. Usted más bien tiene que hacer de que esa gente vuelva a la iglesia, para que sea siervo de Jesucristo. Por eso Santiago 5:19 dice que si alguno se ha apartado de la verdad, se ha salido de la iglesia, se ha ido a una secta, y otro lo hace volver, sepa que el que haga volver a una persona de su mal camino, lo salva de la muerte. ¿Que no está escrito? Santiago 5:19, escuchen. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad Se ha metido evangélico, testigo, va protestante, cualquiera. y alguno le hace volver, Un siervo de Cristo lo hace volver. sepa, ¿Qué? sepa, ¿Qué? sepa ¡Sépanlo! que el que haga volver al pecador del error de su camino, Es un error, es un pecado. Y si usted lo hace volver, ¿es intolerante, falta de amor? No. salvará de muerte un alma. Ahora comprende por qué el cura Toro les habla en criollo y por qué le predica a los evangélicos. Porque quiere salvar almas de la muerte. A eso se le llama celo apostólico. No quiero que las almas se condenen. No quiero que el diablo le robe almas a Dios con mentiras, falsificando la palabra de Dios a través de las sectas protestantes. Y tengo que hablarles con claridad. Si ya no quieren creer, pregúntenme si me importa. Pero al menos yo se lo expliqué. Y me maté la cabeza estudiando para mostrarle el capítulo y versículo con la Biblia Reina Valera para decirle jaque mate. No solamente con la católica, sino también con la protestante.